esta jornada en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión nos encontramos en Santander, en la capital de Cantabria, en uno de los lugares más bonitos y más emblemáticos para el paseante, para el turista y también para el santanderino. Estamos en los Jardines de Piquío, que por cierto próximamente está prevista una restauración de este emblemático e insigne lugar. Nos acompaña también un santanderino que seguramente nos puede dar buena cuenta de este lugar. Julio Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, hombre, es un placer. Este lugar lo conoce perfectamente, supongo. Este lugar era uno de los sitios preferidos de mi infancia, claro. Sobre todo cuando al anochecer esto se quedaba un poco más oscuro que el resto de la ciudad. Hay prevista una restauración, porque hay que acicalarlo un poco, ¿eh? Sí, ya hace falta, sí. Lleva mucho tiempo. Bueno, Julio Fernández, usted dentro de su recorrido mediático fue fundador del equipo que comenzó su andadura en el Periódico de Cataluña, sí. Ha estado vinculado también en Telecinco siendo subdirector de los servicios informativos, Revista Panorama, su propia productora de televisión, trabajó con Juan José Hidalgo, con el Salmantino, varios años. ¿Cómo valora todo eso? Pues hombre, yo de verdad creo que he tenido la suerte de vivir unos años especialmente buenos para el periodismo. Creo que fueron los años de mayor libertad, los años de mayor independencia, los años en que había empresas auténticamente periodísticas, no constructoras que hacen medios de comunicación para defender sus intereses o sus propias empresas, ¿no? Entonces, en aquel momento los periodistas realmente representábamos algo. Creo que cumplíamos ese papel que nos corresponde de ser vigilantes del poder, intermediarios con la sociedad, etcétera, etcétera. Y nos dejaban hacerlo, lo cual ha sido un privilegio extraordinario, porque ahora mismo eso es una rara suerte, ¿no? Un privilegio raro. Sí, lo que está comentando, cualquiera diría que ahora no hay libertad de expresión, pero así no lo ha dicho. Ha dicho que antes había mayor libertad de expresión y mayor independencia. ¿Ahora hay menos? Ahora hay menos, sí. Hay menos. Sí, sí. Yo creo que ahora, de una forma o de otra, los medios tienen sus contenidos de alguna manera condicionados por sus patrocinadores, sus dueños. Los dueños no son profesionales de medios de comunicación como tal, se dedican a otras cosas. Y en algunos casos, no vamos a dar datos concretos porque eso no merece la pena, porque todo el mundo puede saber a qué medios me estoy refiriendo, ¿no? En algunos casos, pues simplemente quien dirige una televisión ni sabe nada de periodismo, ni le interesa saber nada de periodismo. Lo único que le interesa es que sus informativos no le causen problemas con el poder para poder obtener una concesión de una digital terrestre o una segunda cadena, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguir haciendo sus negocios publicitarios al mismo tiempo. Por ejemplo, perdona que le interrumpa, en esta jornada de miércoles 15 de junio, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha visto? ¿Periódicos, radio, prensa, televisión? Bueno, yo soy un poco... arrastro esa hándicap que tenemos todos los periodistas, ¿no? Que es un hambre insaciable de lectura, de prensa. Pues yo habitualmente, si no leo, porque ya no leo tanto, sí ojeo por lo menos una docena de periódicos cada día. Ah, eso está bien, ¿eh? Sí, y he llegado a leer muchos más. Y luego sí leo, pues, y ese es un privilegio que da la edad. Tengo afortunadamente tiempo para hacerlo, leo bastante. Leo literatura y disfruto de la literatura. Bueno, ¿qué hace ahora usted? ¿A qué se dedica, por decirlo de alguna forma? No es el test de Perales, pero casi casi. Pues, como te digo, hombre, escribo alguna cosa siempre a demanda. Cuando un amigo me pide algo, pues lo escribo y me encanta y tal, pero hasta ahí, no más. No pretendo seguir indefinidamente en esto, entre otras cosas porque no tiene sentido, ¿no? Por eso hay gente joven que está saliendo de las universidades. Yo mismo he sido profesor de la Facultad de Periodismo durante 10 años y
y francamente no sé dónde demonios va a haber trabajo para toda esta gente, ¿no? Si encima los que ya estamos de regreso intervenimos en el mercado, pues sería un desastre, un caos. Entonces me preguntas qué hago, pues hago cosas que no había hecho nunca y que me gusta hacer. Hago vino, por ejemplo. Ah, muy bien. Sí, hago ya, pues este año será la 6ª cosecha. Hago un vino tinto, un rosado, un blanco, para la familia y los amigos, unas 400, 500 botellas ¿Por qué por zona año. está, más o menos, la bodega? La bodega está en mi casa de Madrid. Es lo que los franceses llaman el vino de garaje, ¿no? Y las uvas vienen, el blanco viene de Valladolid, Buena tierra. de la zona de Rueda, sí. Realmente es verdejo y Sauvignon Blanc, fundamentalmente. Y el tinto es tempranillo, garnacha, rufete, que es una variedad típica de la zona donde lo traigo, que es la Sierra de Francia, en el sur de Salamanca, casi en la frontera con Portugal. Es una zona donde en los años 60 hubo una inmigración que dejó desolado aquello, se perdieron muchas tierras, se perdieron muchos viñedos, y ahora hay un movimiento que está recuperando todo aquello que estaba perdido, ¿no? Y claro, nos encontramos con viñas que tienen cepas centenarias a las que nadie ha hecho caso en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y que de pronto se cuidan un poquito y dan una producción extraordinaria, muy limitada en cantidad, pero muy buena en calidad. Recuerdo al Julio Fernández del año 91 presentando los informativos de Telecinco. Sí. Si tuviera usted que volver a ese año 91 y ver lo que hay hoy, ¿qué es lo que diría? Pues un poco lo que te he dicho antes. Es decir, cuando yo hacía los informativos entre el 90 y el 96, yo escribía los textos, todo lo que yo decía. ¿Usted lo escribía? Lo escribía yo y hacía la escaleta y encargaba los reportajitos de los redactores, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, pues era una información de autor. Tú sabes que pues, tu tarea como director del medio en el que estás, pues es seleccionar qué escoges y qué dejas fuera, en qué orden le das prioridad a las cosas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, sí, eran no solo el mío, también estaba el de Pedro Piqueras, también tenía ese punto de informativo de autor, ¿no? Eso ha desaparecido, ahora ya no hay informativos de autores, ya los presentadores no escriben sus textos, llegan a última hora de la tarde, van a maquillaje, se peinan, Hay un autocue. Hay un autocue y hay unos señores que les escriben los textos, ¿no? Y en el orden que alguien ha decidido que tengan que ir, alguien que, bueno, pues que puede ser un buen profesional o puede no serlo, puede ser qué sé yo, alguien que la empresa ha puesto ahí precisamente para controlar eso, ¿no? Dentro del bagaje político, social, personal que usted tiene, estuvo en la revolución de los claveles en Portugal. Sí, eso fue una experiencia. Eso fue también un privilegio raro. Yo estaba estudiando entonces cine en la Escuela de Cine de Barcelona y la práctica de fin de carrera decidí hacerla sobre la Revolución Portuguesa que acababa de estallar. Pues el examen de fin de carrera era en junio y la revolución fue el 25 de abril. Pues nada, me cogí una cámara de 16 milímetros y me fui para allá. Y la verdad es que me quedé un año, pero bueno. ¿Por qué fue importante esto? Fue importante porque ahí me di cuenta de que lo que yo quería hacer era periodismo, no cine. Porque, claro, yo estaba en los mismos sitios donde estaban los compañeros periodistas, españoles, franceses, alemanes, quien sea, ¿no? Y entonces ellos escribían su crónica de lo que habían visto en el sitio donde habíamos estado. Al día siguiente la salía publicada y se dedicaban a otra cosa y se desentendían de eso, ¿no? Yo con mi película pues tenía que seguir siempre con ella, sacando los rollos por la frontera clandestinamente, porque aquí todavía las cosas de Portugal se veían de mala manera, revelar los negativos de una forma así entre amigos para que, en fin, nadie se quedara con ellos, ¿no?
y volver otra vez, y era un trabajo imposible. Entonces, claro, me di cuenta de que lo que a mí me gusta es estar en los sitios, escribir, liquidar y otra cosa, ¿no? Y por eso fue fundacional, fue importante. En ese momento la tenía experiencia usted en Portugal. 21 años aproximadamente, ¿no? Pues 22. 22 años. 22 ¿Cómo fue el años, salir de Santander? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos, Julio. Bueno, yo creo que fue natural. Yo estaba haciendo aquí medicina, que era una de las pocas cosas que se podían hacer. Creo que la otra era caminos. Y había que ir a estudiar, había que ir a examinarse a Valladolid. En fin, era un... Claro, pertenecíamos a Valladolid. Sí. Era una situación desde el punto de vista formativo pues muy poco gratificante, y mis intereses iban por otro lado. Por aquí teníamos un grupito que jugábamos a llamarle la Fábrica de Cine de Santander, donde estaba Jesús Garay, estaba Jorge Fernández, en fin, había Paco Gijón, y entonces pues esa afición al cine nos dirigió un poco hacia la Escuela de Cine de Madrid. Y resulta que el año en que ya habíamos decidido dedicarnos al cine y ir a estudiar a Madrid, cierran la escuela. Vale. Y entonces simultáneamente abren otra en Barcelona. Con personajes en principio pues muy interesantes. Estaba Román Gubert, había un montón de gente de lo que había sido el cine experimental catalán, Pere Portabella, etcétera, etcétera. Total que nos fuimos para allá, en este caso los tres, Jesús Garay, Jorge Fernández y yo. Y de los tres, el único que ha seguido haciendo cine es Garay. Y cuéntenos la experiencia con Juan José Hidalgo, un hombre vinculado también de alguna forma a medios de comunicación, pero sobre todo en el mundo de la aviación, evidentemente. Sí, en el mundo del turismo, en el mundo de llevar y traer gente de un sitio para otro. Pues, hombre, la experiencia es trabajar con una persona que se ha hecho a sí misma, que sabe lo que cuestan las cosas, que respeta a los demás, que es inteligente, que de alguna manera te diría que es preclaro, ¿no? En el sentido de que ve muy bien por dónde va a ir la solución a un problema, y constantemente se está enfrentando a problemas gravísimos, teniendo detrás una plantilla que entonces tenía casi 20.000 personas, ¿no? 20.000 personas distribuidas en 6 o 7 países, con lo cual era una responsabilidad enorme, y un paso en falso pues podría ser garrafal para muchísimas familias, ¿no? Yo con él me entendí siempre, creo que nos hicimos amigos, y le defendí como director de comunicación del Grupo Globalia, pues ante todos, porque realmente creía en él. Creo en él, vaya. Muy bien. Y entrados ya en este año 2022, en una situación en la cual estamos saliendo de una pandemia, en el cual el protagonismo dentro de los medios de comunicación son las app, los mass media, las fake news, ¿cómo ve usted todo esto? Bueno, confuso, ¿no? Confuso. Me preocupa el tema de las fake news. La verdad es que siempre las subo, y siempre ha habido medios especialmente concebidos para manipular a la población. Acuérdate de lo que fue la Segunda República, ¿no? O lo que ha sido Bush, Trump en Estados Unidos, sí, o Bolsonaro en Brasil. Siempre lo ha habido. Ahora el problema yo creo que es que como no se leen periódicos, no se ven programas informativos serios, esa abundancia de fake news, esa abundancia de manipulación, no tiene enfrente la resistencia de la información. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa que calen los mensajes falsos en gente que realmente pues no tiene elementos culturales ni documentales para defenderse de esas agresiones falsas, ¿no? Me preocupa, pero imagino que
encontraremos todos la solución, porque siempre el ser humano ha salido de todas, incluso de esta, saldremos. Y dentro de lo que es los medios de comunicación impresos, ahora mismo hay una situación en cuanto a la prensa de pago, la prensa gratuita. ¿Qué cree usted que puede suceder en un futuro? ¿Cuál puede ser el camino que puedan llevar esos dos, digamos, formas de comunicación? Hombre, yo no quisiera hacer aquí de pitonizo con la bola de cristal, pero en mi opinión la prensa escrita lleva camino a desaparecer. Se pasará a medios digitales, se pasará a los teléfonos, se pasará a cualquier otro medio que surja en el futuro, ¿no? Quizá llevemos un papelito que al desdoblarlo sea una pantalla y sea muy fácil de obtener todo, ¿no? Lo que sí me gustaría es que siguiera existiendo el rigor con el que se hace el periodismo. Es decir, que no porque el trabajo sea menos pagado, menos tal, vale cualquier cosa, no vale cualquier cosa. Es decir, un profesional del periodismo es un profesional del periodismo y trabaja con materiales sensibles. No puede ser indolente, no puede ser un falsificador de la historia, ¿no? Yo creo que tiene que estar pensando en que lo que escribe hoy pues se va a leer no solo hoy, sino mañana y dentro de 100 años a lo mejor también, ¿no? Y hay que trabajar con esa mentalidad. Da igual después que trabajes en un medio que esté impreso sobre un papel, o que esté en internet, o que esté en cualquier proyecto de futuro que haya luego, ¿no? Cualquier red social, cualquier historia. Aquí el problema siempre ha sido el amateurismo, ¿no? Las grandes manipulaciones. Las grandes manipulaciones nunca las han hecho periodistas, o casi nunca. En ocasiones sí, ¿no? Las han hecho más bien gente que tenía otros intereses, otras profesiones, y que se metía ahí pues para arrimar el ascua a su sardina y tal. Y eso, pues, la única forma de combatirlo es con periodismo. Efectivamente. ¿Y sería partidario de la información pagada o información gratuita? ¿Cómo lo ve? Hombre, difícil decisión. Ahora estamos en un universo en que parece que todo es gratuito, pero en realidad no es gratuito. No es gratuito, y lo que es aparentemente gratuito se lo cobran en especie, porque trafican con nuestros datos y entre todos generamos eso que es el Big Data, que va ya a otros poderes que son supranacionales, ¿no? Ya los poderes locales tienden a ser sustituidos por otros, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí, la información tiene que ser pagada, porque la información es el trabajo que hacen unos señores que son profesionales de eso, y tienen que vivir y criar a sus hijos, pagar su hipoteca, hacer su vida y irse al campo de vez en cuando a respirar, ¿no? Y eso necesita dinero, claro, hay que pagarlo. Muy bien. Naturalmente, pues sí que le agradecemos esta charla, esta partición que ha tenido aquí con nosotros, hablando de los medios de comunicación y contándonos un poco cuál es su impresión. Volviendo al principio de la entrevista, hablábamos del lugar donde nos encontramos, Jardines de Piquío, como decimos, uno de los puntos más señoriales de la ciudad de Santander. Para el turista que nos esté viendo y que nos esté escuchando, ¿dónde le recomienda a usted ir a Santander? Uy, qué compromiso, pues... Bueno, además de las playas, claro está. Es que fundamentalmente, hombre, yo te diría que restaurantes, hay un montón de buenos restaurantes en Santander. Eso. Muy buenos, pero claro, aquí no es cuestión de citar nombres, ¿no? No sé, por decir una putada, yo recomendaría un viaje a La Picota. Muy bien. Claro, y ver allí la desembocadura del Pas, desde las trincheras aquellas de la Guerra Civil, ¿no? Muy interesante, La Picota, el Liencres. Y además es fácil, es accesible, te cansas lo suficiente para después hacer una buena siesta, y está bien. Luego, pues hombre, visitar la provincia, pues fíjate de cosas que hay para visitar aquí, desde Liérganes hasta Liébana, todo. Muy bien. Pues ha sido un placer poder hablar con usted. Hombre, esperemos que tenga un buen verano. Gracias. Gracias por su tiempo, por habernos deleitado un poco cuál ha sido su experiencia, sobre todo pues cuál es su visión mediática en estos momentos. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias, Julio.
Las palabras de Julio Fernández, que como decimos se encuentra en Santander unos días. Y nosotros desde este lugar, desde los jardines de Piquío de Santander, a todos ustedes de Cantabria Directa y Cantabria Televisión, muchas gracias y buenas tardes.